Sobre el futuro no son muchas las certezas que uno puede pronosticar. Sin embargo, para la economía chilena hay un concepto que asoma casi imposible de sortear: la desaceleración. Esa palabra rondará la cabeza de Michelle Bachelet y el resto de las autoridades que asumirán el 11 de marzo. De eso queremos conversar con Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsult. Gonzalo, gracias por tu tiempo en la Agenda Económica. No, gracias a ustedes por la invitación. Desaceleración parece que es un dato. La pregunta es, ¿será una suave, moderada, fuerte? ¿Cuál es tu visión respecto a lo que vendrá para Chile? A ver, lo que estamos teniendo es una desaceleración mayor a la que habíamos pronosticado a principio de año, que básicamente está siendo liderada por la desaceleración de la inversión. Entonces hay una menor inversión de la que estaba proyectado y eso está arrastrando, ¿no es cierto?, menor demanda agregada, menor crecimiento económico. ¿Hasta dónde se va a desacelerar de la inversión? Hay un riesgo ahí siempre que sea mayor a la que uno espera, porque los ciclos de inversión son cortos pero muy pronunciados. Y nosotros tuvimos 2010, 2011, 2012 tasas de crecimiento de la inversión del orden de 15%. Entonces estamos con un nivel de inversión muy alto, empezó la desaceleración y aquí es donde entra la política de estabilización. El Banco Central ya hizo su parte bajando tasas de interés para compensar en parte ese movimiento de la inversión y ahora queda lo que puede hacer la política pública del lado ¿no es cierto?, del gobierno para lograr que no se desacelere demasiado y logremos tasas de crecimiento, ¿no es cierto?, del orden de 4, 4,5% en los próximos años. Gonzalo, tú hablas de políticas públicas. La reforma tributaria que impulsará Michelle Bachelet no es un mecanismo para estimular la inversión precisamente, es para recaudar más y precisamente para mejorar la educación en nuestro país. Muchos culpan, porque específicamente, por ejemplo, los ministros Larroudel y Felipe Larraín, a esa reforma tributaria como uno de los factores que ha causado esta menor inversión en Chile. Dejando eso de lado, esa discusión, ¿cuál podría ser una política para estimular la inversión para el próximo gobierno? Bueno, efectivamente, cuando uno ve el programa de gobierno de la nueva mayoría, hay ciertos elementos que pueden influir, ¿no es cierto?, sobre el nivel de inversión, especialmente el 2014, donde más se afecta la inversión es cuando se produce la discusión respecto a las políticas, por ejemplo, cuál va a ser el nuevo nivel de impuestos y la estructura. Después de eso, ¿no es cierto?, la inversión vuelve a retomar su ritmo. Pero también hay una tremenda cantidad de oportunidades en la economía chilena el próximo año, porque como nunca, si uno mira el catastro de proyectos de inversión, estamos hablando del orden de 200.000 millones de dólares en proyectos de inversión que ya están analizados por las empresas y algunos en una fase inicial, otros una fase más intermedia, otros más atrasados. Y ahí uno puede hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas. Hay un problema que también está, ¿no es cierto?, en el programa de la nueva mayoría, que es, por ejemplo, el tema energético. Claramente, si no hay seguridad de que habrá suministro energético a un precio razonable, las empresas, sobre todo del sector industrial y sector minero, no van a avanzar con los proyectos de inversión. Entonces, si uno destraba ese tema, sabemos que eso va a solucionar en un año, pero si uno empieza, ¿no es cierto?, a caminar por un camino de solución, probablemente las empresas van a aumentar la inversión. Entonces, de alguna forma, nuevo ministro de Energía, un puesto muy inestable, como hemos visto que en el gobierno de Sebastián Piñera, si se logra llegar a un acuerdo, comunidades, proyectos, empresas, superintendencias y también los tribunales de justicia, y se logra destrabar esta judicialización, entonces por ahí las empresas van a decir, ok, están las reglas bastante más claras, vamos a invertir ahora, algo que quizás estábamos paralizados un poco antes. Sí, por ejemplo, darte un ejemplo, nosotros hemos estado con niveles medios, ¿no es cierto?, de costo de la energía de $200 el megawatt hora. Y resulta que uno ve los competidores de uno y tienen $50, $80. Entonces es imposible que la industria nacional vaya a poder competir si esa es la diferencia. Efectivamente, si el gobierno logra, ¿no es cierto?, implementar un plan de energía, y hay cosas interesantes, por ejemplo, está todo el tema, ¿no es cierto?, de la zonificación territorial, que las empresas sepan dónde se pueden poner centrales termoeléctricas y que por lo tanto haya compensación a las comunidades, de tal manera de que haya menos incertidumbre respecto al proceso regulatorio. Si se avanza en eso, eso le va a dar un nuevo impulso a la inversión y uno logra estabilizar la desaceleración. Y el otro tema es todo el tema ambiental y regulatorio de los proyectos propiamente tal. Lo que uno ve es que las empresas tienen bastante conciencia ambiental y cumplen con los requisitos. Lo que pasa es que el proceso de autorizaciones es muy lento, es muy complejo y es muy incierto el resultado. Y además hemos visto, ¿no es cierto?, que termina con la resolución a nivel de gobierno, pero después entra el Poder Judicial y revoca mucho de eso. Eso obviamente tiene que ver con la institucionalidad ambiental. Si el gobierno logra avanzar en la institucionalidad ambiental sin necesariamente bajar las normas ambientales, pero hacer más expedito el proceso y más predecible los resultados, eso también le puede dar un nuevo impulso a la inversión. Entonces, el próximo gobierno va a tener una oportunidad, porque los proyectos están encima de la mesa, son rentables y hay que solucionar un par de problemas en la economía de Chile para que eso se pueda hacer. Y eso puede más que compensar, ¿no es cierto?, políticas de aumento de impuestos o otro tipo de políticas que vamos a estar discutiendo en 2014. ¿Cómo va a influir el escenario externo a los próximos 4 años? A ver, el escenario externo no va a ser malo para los próximos 4 años. El informe del Fondo Monetario
internacional acaba de salir, ¿no es cierto?, en octubre recién, y lo que plantea es que en promedio, los próximos 4 años vamos a estar creciendo entre 3,5 y 4%. Por lo tanto, es un escenario similar al que hemos tenido los últimos 4 años, pero con mucho menos riesgo. Nosotros en los últimos 4 años tuvimos el riesgo de que se desintegrara Europa por el tema del euro. Tuvimos el riesgo de crisis financiera, o sea, que hubiera una corrida bancaria en los bancos europeos. Tuvimos el riesgo de que Estados Unidos hiciera default. Tuvimos el riesgo de que la desaceleración china fuera estructural, ¿no es cierto? Se hablaba de que China podía crecer 3, 4% y no fuera algo cíclico. Entonces hemos vivido un periodo de 4 años con mucha incertidumbre y esos riesgos hoy día son mucho más bajos. ¿Y dónde lo ve uno? En los spreads. Si uno ve las primas de riesgo que le cobran a los bancos europeos, a los países en el mundo, etcétera, son mucho más bajas hoy día que el promedio de los últimos 4 años. Entonces el escenario externo no va a ser de gran boom, pero va a ser de un crecimiento razonable para la economía chilena. Algo que sería bueno para contrarrestar lo que se proyecta también, que es una baja en el precio del cobre. Incluso el Banco Central la ve por debajo de los $3 la libra para 2015. Eso es algo que va a tener que manejar el próximo ministro de Hacienda. Un cargo que ya se han sondeado distintos nombres, distintas cartas. Se habla de Alberto Arenas, se habla del expresidente del Banco Central, José Gregorio, que integró el comando de Michelle Bachelet en los últimos meses. También se habla de Andrea Repeto, Guillermo Larraín. A tu juicio, Gonzalo, ¿cuál es el mejor nombre para un cargo muy importante y también muy estable? Me atrevería a decir el más estable de todos los ministerios desde que se retornó a la democracia. Claro, yo creo que una de las instituciones que hay en el plano económico es que efectivamente los ministros de Hacienda han sido fuertes y han durado, ¿no es cierto?, todo el periodo presidencial. Eso le da mucha fortaleza, le da mucha certidumbre a la evolución de la economía chilena. Y lo más importante, más que el nombre, son las características. Yo creo que lo primero tiene que ser alguien convencido, ¿no es cierto?, de que la estabilidad fiscal es un activo que el país se ha ganado, ¿no es cierto?, y le ha permitido tener más acceso a los mercados internacionales financieros a menor costo. Y por lo tanto, es un activo muy importante. Y hay varios nombres que mencionas que tienen eso. Lo segundo, todos los exministros que hemos tenido son hombres con mucha experiencia en políticas públicas, ya sea porque trabajaron en el gobierno o porque fueron a través de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, asesores de países en el resto del mundo. Entonces la experiencia también es un activo muy importante cuando uno va a ser ministro de Hacienda. De hecho, es muy raro ver a exministros de Hacienda criticándose unos con otros. Eso pasa en otros ministerios, pero no en Hacienda. No, porque efectivamente los ministros de Hacienda que ha tenido Chile tienen esas características. Te das cuenta, son hombres que entienden muy bien el tema fiscal y lo que implica que las cuentas fiscales se desordenen. Porque uno en el corto plazo puede tener un beneficio político y económico muy alto, pero en el largo plazo, ¿no es cierto?, paga los costos. Entonces, cuentas fiscales ordenadas es un activo que costó muchos años construir en Chile, porque pasamos décadas, ¿no es cierto?, en que las cuentas fiscales tenían grandes déficits y grandes deudas del gobierno. Es un activo que tenemos durante los últimos 30 años y que todos los ministros están preocupados de ir preservando. Entonces, lo primero necesitamos que el ministro de Hacienda tenga esa capacidad. Lo segundo, una buena coordinación, ¿no es cierto?, con el Banco Central, y para eso necesita tener experiencia en el manejo macroeconómico como asesor o como involucrado en el gobierno. Y los nombres que tú das, muchos de esos cumplen con esos requisitos. ¿Te la juegas por un nombre, Gonzalo? No, yo creo que todos los nombres que tú mencionaste cumplen con los requisitos, digamos, en términos, yo creo que Alberto Arenas, Guillermo Larraín, José Gregorio, serían nombres muy buenos en el Ministerio de Hacienda. Bueno, ya se está mencionando que para la segunda semana de enero, por ahí, Michelle Bachelet podría dar luces sobre su primer gabinete de su nuevo gobierno. Ahí entonces empezaremos a despejar estas dudas. Gonzalo, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. No, gracias a ti. Bueno, y con este análisis de la economía que vendrá para el próximo gobierno, terminamos esta primera agenda de la semana. Los invito a que sigan en CNN Chile.